Refam. Reuniones familiares de amistad. Enseñanza número 2. La Biblia, segunda parte. Antes de comenzar, le invitamos para que ponga mucha atención al contenido de la lección, y se prepare a responder las siguientes preguntas que propondremos al final. 1. La Biblia está compuesta por dos grandes secciones. 2. Los libros inspirados de la Biblia son. 3. Los libros del Antiguo y Nuevo Testamento son. 4. La importancia del Antiguo Testamento radica en. 5. 3 grupos de libros del Antiguo Testamento son. 6. 3 libros de los profetas menores son. 7. El libro de los Hechos nos narra. 8. 3 símbolos de la Biblia son. 9. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios porque. 10. Los depositarios del Antiguo Testamento son. 11. 3 libros apócrifos son. 12. Un error del libro de Macabeos es. 13. Un error del libro de Tobías es. 14. ¿Quién y en cuántos capítulos dividió la Biblia? 15. Teopneustos que traduce. La Biblia está compuesta por dos grandes secciones, llamadas Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento nos cuenta la historia acerca del pueblo de Israel. El Nuevo Testamento nos cuenta la historia de Jesús y el nacimiento de la iglesia. La palabra testamento significa pacto o alianza. El Antiguo Testamento consta de 39 libros y el Nuevo de 27, para un total de 66 libros. Todos ellos de vital importancia dentro del contexto bíblico. Algunas versiones de la Biblia contienen 73 libros, es decir, 7 libros más. Estos son llamados apócrifos, que significa dudoso o falso, ya que contienen enseñanzas o relatos que no armonizan con los demás escritos. Por lo tanto, no son considerados de inspiración divina. La importancia del Antiguo Testamento radica en que sin él no se puede entender el Nuevo Testamento, ya que a través de las figuras, los símbolos y los tipos que se muestran allí nos van descubriendo a Jesucristo, y así podemos identificarlo a Él y su obra salvadora. El Antiguo Testamento está compuesto por los libros de la ley, también llamados Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, libros históricos, libros poéticos, profetas mayores, profetas menores. Los libros proféticos del Antiguo Testamento se catalogan en mayores y menores de acuerdo a la extensión de sus escritos. El Nuevo Testamento es el cumplimiento y la confirmación de la verdad expuesta en el Antiguo Testamento y nos prepara para conocer lo que vendrá en los últimos tiempos. Está compuesto por 4 evangelios, los cuales nos narran el nacimiento, muerte, sepultura y resurrección de Cristo. El libro de los Hechos nos narra el nacimiento de la iglesia y la vida de los primeros cristianos. Cartas Paulinas, cartas generales y un libro profético, Apocalipsis. Cristo es el centro de la Biblia. La Biblia entera puede llamarse muy propiamente la historia de Cristo. El Antiguo Testamento prepara el camino para su venida. Los 4 evangelios cuentan la historia de su vida terrenal. Las epístolas explican sus enseñanzas y el Apocalipsis su triunfo. Símbolos de la Biblia. Los símbolos que veremos a continuación nos muestran el poder de las Sagradas Escrituras y lo conveniente que es para la vida del hombre. Espada. La palabra de Dios es más cortante que una espada de 2 filos, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, exponiendo nuestros pensamientos y deseos, dejando en claro si son buenos o malos. Hebreos 4:12. Martillo. Su palabra es como un martillo que puede hacer pedazos un corazón de piedra. Jeremías 23:29. Lámpara. Ella es la luz que ilumina nuestro camino a la vida eterna. Salmo 119:103.
leche. Así como la leche materna alimenta y nutre a un niño recién nacido, la palabra de Dios es como esa leche espiritual que nos hace crecer y ser salvos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Espejo. Así como cuando nos miramos en un espejo y nos vemos tal y como somos, sin engaño, asimismo la palabra de Dios es como un espejo que nos muestra realmente quiénes somos, cómo andamos y qué estamos haciendo. Santiago, capítulo 1, versos 22 al 24. Fuego. De la manera que el fuego quema, consume y purifica, asimismo la palabra de Dios nos purifica del pecado que hay en nuestra vida. Jeremías 23:29. ¿Por qué creemos que la Biblia es la palabra de Dios? Miremos algunas de las muchas razones. Primero, porque la antropología, que no es una ciencia cristiana, ha verificado que los lugares, personajes y acontecimientos narrados en la Biblia realmente existieron. Segundo, porque las profecías con relación al nacimiento de Cristo se cumplieron. Tercero, porque las profecías para estos últimos tiempos descritos en ella están teniendo su cabal cumplimiento. Cuarto, todo lo que acabamos de ver nos demuestra que la Biblia es la palabra de Dios, pero hay una razón de mayor peso. Es la transformación que produce el leer y el oír la palabra de Dios en el corazón de los hombres. Ningún libro en el mundo puede cambiar al hombre como la Biblia. Por eso afirmamos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Contradicciones y errores históricos de los libros apócrifos. Las Sagradas Escrituras contienen 66 libros aceptados por el pueblo cristiano evangélico como inspirados por Dios. Los depositarios de la sagrada revelación del Antiguo Testamento fueron los judíos, según dice San Pablo en Romanos 3, 1 y 2, en que, pues, aventaja el judío mucho, en todos los aspectos. Porque primeramente les ha sido confiada la palabra de Dios. Por lo tanto, ¿quiénes son los únicos que tienen autoridad para decirnos cuáles son y cuáles no son los libros canónicos del Antiguo Testamento? Los judíos, por supuesto. Los judíos nunca reconocieron los libros apócrifos como inspirados. Esa posición correcta se ha mantenido con toda firmeza hasta ahora. Algunas versiones contienen 7 libros más, y algunas adiciones a libros, pero estos no son aceptados como inspirados por Dios. A estos se les llama apócrifos, que significa oculto, secreto, o deuterocanónicos como lo llaman los católicos, es decir, que están por fuera del canon bíblico. Algunas razones por las que los eruditos de la Biblia y el pueblo cristiano no aceptan estos 7 libros, Judith, Tobías, Eclesiástico, Sabiduría, 1 y 2 de Macabeos, Baruch, son. Tobías. En el primer capítulo del libro, Tobías escribe en primera persona y se dedica a exaltarse a sí mismo, como el único fiel en su pueblo. Capítulo 1, 3, 6 al 8, 10 al 13. Esta enseñanza riñe por completo con las Sagradas Escrituras, ya que en ellas se ordena al hombre a no exaltarse a sí mismo. Primera de Pedro 5, 5 al 6. Proverbios 27, 2. Segunda de Corintios 10, 12 y 18. Se presenta además como generoso en obras de caridad, capítulo 1, 16 al 20. La Escritura enseña que el justo no debe alabarse en lo que hace, ni se justificará ante Dios por sus buenas obras. Isaías 64, 6. Romanos 3, 20. Efesios 2, 9. En el capítulo 6, 1 al 8, el ángel Rafael le enseña a Tobías hijo, cómo echar fuera demonios por medios mágicos quemando el hígado y corazón de un pez. Esto contradice la Escritura, ya que ella enseña que los demonios se expulsan en el nombre de Jesús. Marcos 16, 17 al 18, y la práctica de los apóstoles confirma esto. Hechos 16, 18. Y en Tobías 12, 9 leemos, pues la limosna libra de la muerte y limpia de todo pecado. Esto no armoniza con la enseñanza que encontramos en Primera de Juan 1, 7, donde se afirma que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. También Hebreos 9, 22 dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión.
Judith y Macabeos contienen fuertes discrepancias con la historia de la humanidad. En Judith 1:1, dice que el rey Nabucodonosor reinó sobre los asirios en la ciudad de Nínive, pero la historia enseña que él reinó en Babilonia. Para ese tiempo Nínive ya había sido destruida. En Judith 9:13, dice, dame palabras para poder engañarlos y causarles el desastre y la muerte, pues tienen planes perversos contra tu alianza, contra el templo consagrado a ti, contra el monte Sión y contra la ciudad que es hogar y propiedad de tus hijos. Sabemos que Dios es la verdad, Él nunca justifica la mentira y menos la inspira, por lo que este texto enseña algo contrario a la palabra de Dios. En cuanto a primero de Macabeos en el capítulo 1, 6 al 8, se dice que Alejandro de Macedonia repartió su reino entre sus generales antes de morir, narración que carece de todo fundamento histórico, en otras palabras es una información ficticia. La parte final del libro de los Macabeos termina diciendo, daré fin a mi narración. Si está bien y como conviene a la narración histórica, eso quisiera yo. Pero si es imperfecta y mediocre, perdóneseme. Segundo de Macabeos 15:39. Tal lenguaje o declaración no es propio de un profeta o de un hombre que hable inspirado por Dios. De ninguna manera. El hombre que escribe bajo la inspiración divina no puede ni siquiera suponer que su escritura sea imperfecta y mediocre. Eclesiástico. Este libro enseña que no se debe hacer bien al malo, y que Dios aborrece al pecador. Eclesiástico 13, 3 al 12, contradiciendo de manera categórica las sagradas escrituras. En Mateo 5, 43 al 45 y Romanos 12, 20, se enseña que se debe amar a los enemigos y que Dios aborrece los actos del pecador, mas en ningún modo al pecador. Sabiduría. Sabiduría 11, 17 dice, tu mano omnipotente, que de la materia sin forma creó el mundo. Pero nosotros vemos según el Génesis, Dios crea el mundo de la nada, solo con su palabra. Baruch. Baruch 1, 1 al 2 dice, este es el libro que Baruch, hijo de Nerías y descendiente de Maaseías, Sedequías, Asadías e Hilquías, escribió en Babilonia el día 7 del mes del año quinto después que los caldeos se apoderaron de Jerusalén y la incendiaron. Este texto crea contradicción con el libro de Jeremías, que afirma claramente que Baruch no estaba en Babilonia, sino en Egipto. Los capítulos de la Biblia. Los libros de la Biblia no fueron divididos inicialmente en capítulos, es decir, organizados en grandes bloques temáticos. Esta división se hizo para facilitar el estudio de la escritura. Es así como el Génesis se dividió en 50 capítulos, Éxodo se dividió en 40, y así sucesivamente cada libro de acuerdo a la proporción del mismo. Esta labor se le atribuye a Stephen Langdon, fallecido en 1227, aunque algunos estudiosos se la atribuían al cardenal Hugo de Santocaro, cerca del año 1250. Ahora todos están de acuerdo que este trabajo lo realizó Langdon. La traducción de la Biblia al español más utilizada es la versión Reina Valera de 1960, y está dividida en 1189 capítulos. Los versículos de la Biblia. En 1550 después de Cristo, 300 años después de dividir la Biblia en capítulos, un caballero inglés llamado Robert Stevens, realizó el trabajo de dividir los capítulos de la Biblia en versículos, esto es en unidades narrativas más pequeñas, como párrafos u oraciones, para lo que no utilizó una norma gramatical específica. El trabajo fue realizado en la versión llamada la Biblia de Ginebra. La Biblia versión Reina Valera está dividida en 31.163 versículos. Inspiración de la Biblia. La palabra griega usada por Pablo es theopneustos, traducida como inspiración. Literalmente significa alentada de Dios, exhalada por Dios. Se dice entonces que Dios respiró su palabra en la mente de los hombres, ellos a su vez la expresaron en su idioma, por lo que la inspiración es el proceso por el que Dios comunica sus verdades eternas al hombre. En 2 de Pedro 1:21 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aunque la inspiración bíblica no es de los hombres, tampoco era sin la voluntad consciente de sus escritores, como si fueran una máquina inerte o fuera un escribir involuntario.
el Espíritu de Dios se mueve y guía a hombres santos quienes averiguan, analizan y escudriñan, pero lo cierto es que todo esto es una obra del Espíritu Santo. Lucas 1, 1-4 dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. La autoridad de la Biblia reside en que es la palabra inspirada de Dios, interpretada por el Espíritu de Dios, y obrando a través de agentes humanos enseñados por el mismo Espíritu. Le invitamos para que responda las siguientes preguntas. 1. La Biblia está compuesta por dos grandes secciones. A. Versiones Reina y Valera. B. Libros históricos y proféticos. C. El Antiguo y el Nuevo Testamento. D. Ninguno de los anteriores. 2. Los libros inspirados de la Biblia son A. 40, B. 37, C. 66, D. 73. 3. Los libros del Antiguo y Nuevo Testamento son A. 39 y 27, B. 40 y 33, C. 46 y 27, D. Ninguno de los anteriores. 4. La importancia del Antiguo Testamento radica en A. Su valioso aporte a la arqueología moderna, B. Allí nos van descubriendo a Jesucristo, C. Es la confirmación de la verdad expuesta en el Nuevo Testamento, D. Opciones B y C. 5. 3 grupos de libros del Antiguo Testamento son A. Históricos, líricos, profetas, B. Pentateuco, poéticos y evangelios, C. La ley y los salmos y los profetas, D. Pentateuco, poéticos y profetas menores. 6. 3 libros de los profetas menores son A. Lamentaciones, Oseas y Joel, B. Amós, Jonás y Nahum, C. Habacuc, Esdras y Sofonías, D. Esther, Cantares y Jonás. 7. El libro de los Hechos nos narra A. La vida y obra de Jesús, B. El nacimiento de la iglesia, C. La historia del pueblo de Israel, D. Opciones A y B. 8. 3 símbolos de la Biblia son A. Luz, agua y tierra, B. Leche, espejo y fuego, C. Martillo, manantial y espejo, D. Ninguno de los anteriores. 9. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios porque A. La antropología confirma la Biblia, B. Las profecías descritas en ella están teniendo su cabal cumplimiento, C. Nos sentimos bien cuando la leemos, D. Opciones A y B. 10. Los depositarios del Antiguo Testamento son A. Los escribas, B. Los discípulos de Jesús, C. Los judíos, D. Los fariseos. 11. 3 libros apócrifos son A. Tobías, Esther y Judith, B. Eclesiastés, Sabiduría y Baruch, C. Macabeos, Eclesiastés y Baruch, D. Tobías, Judith y Macabeos. 12. Un error del libro de Macabeos es A. Se presenta como generoso en obras de caridad, B. El ángel Rafael le enseña cómo echar fuera demonios por medios mágicos, C. Contiene fuertes discrepancias con la historia de la humanidad, D. Enseña que no se debe hacer bien al malo. 13. Un error del libro de Tobías es A. Dice que Dios de la materia sin forma creó el mundo, B. El ángel Rafael le enseña cómo echar fuera demonios por medios mágicos, C. Contiene fuertes discrepancias con la historia de la humanidad, D. Enseña que no se debe hacer bien al malo. 14. ¿Quién y en cuántos capítulos dividió la Biblia? A. Stephen Landon, en 1189 capítulos, B. Reina Valera en 1227 capítulos, C. Robert Stevens en 1189 capítulos, D. Ninguno de los anteriores. 15. Theopneustos traduce A. Exhalada por Dios, B. Voluntad consciente, C. Inspiración, D. Opciones A y C.
11. 3 libros apócrifos son. 12. Un error del libro de Macabeos es. 13. Un error del libro de Tobías es. 14. ¿Quién y en cuántos capítulos dividió la Biblia? 15. Teopneustos que traduce. Refam. Reuniones familiares de amistad. Enseñanza número 2. La Biblia, segunda parte. Antes de comenzar, le invitamos para que ponga mucha atención al contenido de la lección, y se prepare a responder las siguientes preguntas que propondremos al final. La Biblia está compuesta por dos grandes secciones, llamadas Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento nos cuenta la historia acerca del pueblo de Israel. El Nuevo Testamento nos cuenta la historia de Jesús y el nacimiento de la iglesia. La palabra testamento significa pacto o alianza. 1. La Biblia está compuesta por dos grandes secciones. 2. Los libros inspirados de la Biblia son. 3. Los libros del Antiguo y Nuevo Testamento son. 4. La importancia del Antiguo Testamento radica en. 5. 3 grupos de libros del Antiguo Testamento son. 6. 3 libros de los profetas menores son. 7. El libro de los Hechos nos narra. 8. 3 símbolos de la Biblia son. 9. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios porque. 10. Los depositarios del Antiguo Testamento son.